Bienvenidos a tu programa Pensamiento Juchimán. Esta noche estamos transmitiendo desde el campus de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, aquí en la zona country Bicentenario, en Villahermosa, Tabasco. Y vamos a tratar uno de los temas que está ocasionando un gran debate nacional y que probablemente, si todo sucede como se espera que acontezca, terminará muy probablemente con una consulta nacional, que es el tema del aborto. El aborto lo vamos a tratar desde la perspectiva de la bioética, desde la filosofía de un filósofo contemporáneo muy conocido y que ha sido también motivo de un buen recibimiento, sobre todo en Europa, Emmanuel Levinas, que trata de la contemplación del rostro del otro. Para ello hemos invitado a nuestro amigo, el maestro Ernesto Ortiz García. Él es filósofo, licenciado en Filosofía por la UNIVA y también cuenta con diplomado en la Reforma Integral de la Educación Básica, además de la maestría en Desarrollo de las Competencias Docentes, y actualmente es maestrante de la primera generación de filósofos de la UJAT, de la maestría en Filosofía Aplicada. Por eso nos sentimos doblemente orgullosos, porque este es auténticamente un pensamiento juchimán. Actualmente el maestro Ernesto Ortiz García es director de la Escuela José Hernández, escuela primaria, aquí en Villahermosa, Tabasco. Maestro Ernesto, bienvenido y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, muy amable. Estoy muy contento de estar en tu programa y de poder platicar un poquito acerca de este tema tan interesante, tan actual y más aún desde la perspectiva de Levinas, que pues ha dado de alguna manera un giro al pensamiento filosófico. Y entramos en materia, Ernesto, porque seguramente nuestros amigos juchimanes estarán preguntando ¿y por qué es importante este filósofo Emmanuel Levinas? ¿Quién es Emmanuel Levinas y qué relación podría tener con un tema tan espinoso, tan difícil de abordar? Porque estamos de acuerdo que el tema del aborto también se puede politizar, es decir, tratar desde el punto de vista de los partidos que están a favor y en contra, y entonces demonizar a un partido político porque propone políticas aparentemente abortistas, o por el contrario, desde el punto de vista netamente moral o religioso, y entonces tendríamos que hablar de las iglesias que están a favor o en contra, y eso polarizaría un poco la discusión. Pero desde el punto de vista de la ética o de la bioética, ¿quién es este filósofo y por qué has escogido a Emmanuel Levinas para hablarnos esta noche del aborto? Bueno, dejaste abiertas varias ventanas, pero empiezo diciendo un poquito acerca de Levinas. Es de origen judío, lituano, estudió en Francia, estaba también en Alemania, luego en Francia, vivió en carne propia el horror de la Segunda Guerra Mundial. Y lo otro es que Levinas no continúa, podemos decir, en la línea directa del pensamiento filosófico que viene desde Grecia, donde se buscaba la ciencia principal era la metafísica y el ser para conocerlo, la relación sujeto-objeto. Levinas da un giro y ya no es la metafísica, la filosofía primera para él, sino es la ética. ¿Y por qué la ética, podemos decir? Porque para él ya la relación no va a ser la de sujeto-objeto, sino la de yo-otro. Y este otro va a ser para él la referencia de su pensamiento, de su actuar, de su vivir. Y este otro es cercano, este otro es de su misma condición, de su misma naturaleza. Este otro le impacta porque es él mismo. Y podemos decir, pero ¿cómo va a ser él mismo si es otro? Es el mismo porque
lo que decíamos hace un momento, es su misma naturaleza. Y cuando él habla del otro, este otro es el que le refiere a él mismo y el que le descubre su propia condición. De tal manera que su yo no es un ente cerrado, el solipsismo de Carr o de otros pensadores de la filosofía moderna o anteriores a él, sino este otro hace un yo abierto. En relación a los demás, en respectiva, es decir, no un yo aislado del mundo, solipsista como has dicho, sino un yo en el mundo, un yo relacional, un yo en la alteridad, en respectividad con los otros. Tiene como un acento más social, ¿no? No solo social, porque es que el otro lo impacta de tal manera que entonces le hace comprender su identidad, le hace descubrir al que está con él, porque fíjate que algo muy interesante que impacta esto es que Levinas dice que no solo somos hijos de los griegos, como se pensó tradicionalmente, sino él dice que sí somos hijos de los griegos, o sea, de toda la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los que aprendieron de él, sino que también somos hijos de la Biblia, o sea, del pueblo hebreo. O sea, no solo somos hijos del pensamiento, de la reflexión, de la búsqueda de la verdad, sino también somos hijos de la verdad que nos busca a nosotros. O sea, no... Y de la historia, de la tradición. O sea, que no podemos negar, hacer una ruptura epistemológica completa, sino que hay que ir también a las raíces y tradiciones. Sí, y por eso Levinas va a decir que la definición de filosofía que se dio, amor a la sabiduría, filosofía, amor a la sabiduría, había que como invertirla un poco para decir que la filosofía, más que amor a la sabiduría, es la sabiduría del amor. La sabiduría del amor, esa es una de las frases típicas de Levinas. Entonces, esto precisamente nos va a hacer pensar y nos va a ayudar a reflexionar para ver entonces quién es el otro, con quien me encuentro. Y que me interpela, que me cuestiona. Que me impacta y que además yo no me puedo apropiar de él, es inmanipulable, yo no lo puedo manejar, no lo puedo controlar, porque supera todo eso. Exacto, fíjate Ernesto, has mencionado una cosa muy importante, en un mundo que cosifica al otro, especialmente el consumismo que hace que una persona se convierta teledirigido, dijera nuestro filósofo de la comunicación Giovanni Sartori, ¿no? Una sociedad teledirigida que te dicen qué consumir, por quién votar, qué pensar, si estás de acuerdo, te inducen, te teledirigen, te ideologizan. Y Levinas te propone algo completamente distinto, el respeto completamente a lo que es el otro en sus diferencias respecto a mí. Lo que acabas de mencionar no es manipulable, requiere respetar toda su libertad porque es el otro en tanto otro. ¿Es correcto? Y además, bien decías, porque el otro no es cosa ni es animal, sino que tiene rostro. Y el rostro no es la nariz, no son los ojos, no son sus rasgos físicos, sino es su identidad. Y esta identidad frágil, porque es propia de nuestra condición humana, pero también tiene una dimensión de eternidad, tiene una dimensión de infinito. ¿Por qué? Porque hay una significación que sobrepasa todo lo que podamos imaginar y pensar y reflexionar. Por eso es que el otro no lo puedo manejar y controlar como haría con una cosa. Una cosa la utilizo, la manejo, la ocupo, la llevo, la traigo, o hasta con los animales irracionales según la filosofía aristotélica, atomista, o sea, toda, porque estos los puedo cazar, los puedo ocupar para alimentarme. O los árboles, que hasta los podemos talar, aunque
Aunque bueno, es otro tema. Y discutible es si tienen sí. vida o qué tipo de Ajá. vida y si sienten o no. Cada vez la ciencia se orienta más a lo contrario, ¿no? De que nosotros formamos parte, este ego no es nosotros en el centro de la humanidad, sino nosotros en respectividad con todos los demás seres vivos. O sea que el ser humano, aquella mala interpretación del Génesis que se ha hecho de que el hombre domina la tierra, no, el hombre está en la tierra, en relación con toda la tierra, cohabitando con toda la tierra, no para dominarla, sino para convivir con ella, ¿no? Sí, de una armonía total. Pero aquí también hay otra cosa que hay que identificar, que este otro ha de tratársele de manera individual, porque cuando se totaliza, entonces es cuando se empieza como ese proceso de manipulación, de querer apropiarse, de querer controlarlo. O matarlo. Claro, Porque o sea, hasta el si, extremo de matarlo. exactamente, porque estamos hablando del aborto y en este momento estamos tratando de entender por qué Levinas puede ser un filósofo invocado precisamente para reflexionar sobre la categoría de la bioética en torno a la interrupción del embarazo, cuando se dice que el otro tiene rostro y entonces nosotros contemplamos el rostro del otro. Pero ¿quién es este otro? Aquí el maestro Ernesto, amigos Juchimanes, nos está explicando que este otro es, si es el no nacido, que ese es el término que se acepta más comúnmente para un feto, para un bebé que está en gestación, este no nacido es otro. Ahorita existe en el mundo toda una tendencia para decir que la madre tiene derecho a deshacerse de este cuerpo, de ese otro cuerpo, pues porque es de ella, como si fuera solamente de ella, porque ella carga con ella, con este cuerpo. Y Levinas parece que dice tajantemente que no, que se trata de otro, en tanto otro, y no es solamente una parte, como si fuera un miembro adicional de la madre, sino que es otro que merece completamente todo el respeto, toda la libertad y toda la protección y cuidado que merecería cualquier ser vivo. Vamos a un breve corte, te invitamos a continuar con nosotros hablando sobre el tema del aborto desde la perspectiva de Emmanuel Levinas, el filósofo del otro. Estamos en Pensamiento Juchimán desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Quédate con nosotros. El concepto de persona ha sido usado desde la antigüedad con diversas acepciones. En la historia de la filosofía fue Boecio el primero que aportó una definición de persona, substancia individual de naturaleza racional. Santo Tomás de Aquino hace referencia a su dignidad con aspecto teológico. La historia que conocemos presenta esta influencia religiosa cristiana. La filosofía aristotélico-tomista ha afirmado que es un individuo dotado de naturaleza espiritual en su peculiaridad incomunicable. Schopenhauer ve en la individualización personal la desgracia primitiva que reclama la salvación por disolución de la voluntad universal. En Nietzsche se encuentran rasgos colectivistas y rasgos individualistas, según se mire a la multitud o al superhombre. La filosofía existencial procedente de Kierkegaard aboga de nuevo en favor de la persona. Sin embargo, traslada exageradamente su esencia a lo actual. El concepto de persona no siempre ha sido el mismo, no se aplica de igual manera a todo ser humano. Entonces el no nacido no siempre se le ha considerado humano. Como no parece humano, tampoco se le considera persona, o sea, es cosa. En la filosofía sartriana, el otro no es alguien a cuidar, sino es quien atenta contra nosotros. En el pensamiento de Levinas, el otro es la categoría fundamental y punto de partida para la reflexión. Este otro puede ser el que encontramos en nuestro camino, el empleado, como también el no nacido, pues es el otro que se me hace encontradizo, y aunque no lo nombre, su presencia resulta una interpelación a mi persona y me exige responsabilizarme de él. Continuamos conversando sobre uno de los temas fundamentales de la bioética en México y en el mundo hoy, el aborto. Aquí en esta reflexión que yo empecé a hacer en la
la bioética, el tema del aborto no lo abordo de una manera total, sino que fui haciendo ciertas apreciación y hablo del aborto más, del aborto como interrupción del proceso de embarazo, como interrupción del proceso del no nacido, cortándole la trama, podemos decir, siguiendo el término bíblico, de una manera intencional y por razones ajenas a este otro que es el no nacido. Entonces, ya que entramos en materia del aborto, Ernesto, ¿cuándo se puede considerar desde el punto de vista ético inmoral, o en todos los casos se debe de considerar la interrupción de esta trama a la que tú has hablado, de este ser en gestación o de este no nacido? ¿Cuándo puede la bioética decir es un acto inmoral? Amigos, porque en estos días hemos escuchado que a nivel nacional se está proponiendo un debate justamente en torno a la despenalización del aborto. No se trata de promover que exista el aborto, sino de despenalizar, que es una categoría jurídica, no estamos entrando directamente en ella, pero bueno, lo abordaremos de alguna manera aquí con nuestro amigo invitado, ¿sí? A las personas que, sobre todo las mujeres, que en algún caso, por razones que la ley contemplará desde el punto de vista jurídico, ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista ético, se ven obligadas o se ven con una obligación de conciencia o pues haciendo uso de su libertad. Habrá que ver hasta dónde ese uso de la libertad no está afectando justamente a este otro. ¿Qué tienes que decir de esto? Por eso precisamente estaba haciendo esta precisión de que estoy tratando el tema del aborto cuando se pretende interrumpir el proceso de gestación por razones ajenas al otro no nacido. Entiendo que hay una estructura personal de quien carga con esta culpa desde el punto de vista moral, la persona, en este caso la madre, casi siempre, y no se visualiza la responsabilidad del padre, la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de quien ejecuta el acto del aborto, porque es claro que la madre en sí misma no siempre, habrá que distinguir entre los modos de aborto, porque una cosa es el aborto en gestación. La Iglesia en algunos casos habla también de los abortivos, como son las píldoras del día siguiente, los preservativos, los dispositivos intrauterinos, en fin, una serie de instrumentos que pueden ser considerados como abortivos. Y en qué casos estamos diciendo que sí existe evidentemente un aborto, porque el tema de los abortivos también ha sido duramente cuestionado, pero que pertenece como a una perspectiva más de tipo moral y religiosa. Pero es que mira, no se trata de juzgar, de condenar simplemente al otro, sino lo que hace un momento que quería decirte es que hay actos humanos y hay actos del hombre. Entonces, los actos del hombre simplemente se hacen, pues, podemos decir de manera inconsciente. O sea, no tienes conciencia de que lo estás haciendo y tampoco puedes tener la libertad, sino simplemente son acciones por las que nos dejamos llevar. Pero los actos humanos, para que se den, se tiene que tener conciencia y libertad. Y si el producto, el no nacido, llegó a ser por el acto humano de un varón y de una mujer, entonces se da la responsabilidad, porque precisamente Levinas lo que dice es que el otro me interpela de tal manera que me hace responsable de él. O sea, yo me convierto en responsable del otro y no necesito conocerlo, como decía la filosofía antigua, no se trata de conocerlo, simplemente se trata de que el otro, desde que le contemplo, desde que veo su rostro, y este ver, lo que decíamos hace un momento, no es un ver físico, entonces me hace responsable de su existencia, me hace responsable de su proceso, y también no es el rostro que puede haber, porque el rostro del no nacido aún no lo ves.
aún no está manifiesto. Claro, es un cigoto, luego un feto y luego, bueno, es un ser en gestación. No se ve hasta que nace. Bueno, ahora la ciencia médica a través del ultrasonido hace que se vean los rostros de los bebés, pero se está hablando filosóficamente del asunto, ¿no? No es un asunto meramente metabólico, sino es filosófico, ético. Es el otro que nos muestra su rostro de necesitado, su rostro de un ser débil que merece protección, no solo la protección del padre y la madre, en el supuesto de que el padre y la madre le negaran esa protección, la sociedad. Hay una moral que dice que la sociedad debe de hacerse cargo de ello, o el Estado, que es quien debería de proteger la vida desde la gestación. Pero en este contexto el otro no solamente es el no nacido, el otro también es la madre, el otro también es el padre, que muestran su debilidad, muestran su fragilidad y también requiere, o sea, el que se le apoye, se le ayude, se le defienda. Por eso, al pensar en esta situación, creo yo que Levinas le surge con mayor vehemencia porque vivió en carne propia la situación de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. Entonces, este otro no solamente es el no nacido que necesita la protección, sino también, ¿cómo sabemos que esta mujer o este varón hicieron un acto humano o solo se dejaron llevar por un acto del hombre? Por eso no es un juicio a simple y a secas, sino es la protección, la defensa, el cuidado, la ayuda del otro. Y por eso decía hace un momento que no puede totalizarse, porque si hablamos en una imagen totalitaria, entonces se nos perdió el rostro. El rostro es individual, el rostro es personal. Por eso el rostro es el que nos da el significado y es el que nos contextualiza para decirnos que es persona. Ernesto, entiendo que hay una Declaración Universal del Genoma Humano que nos habla precisamente de cuáles serían a nivel internacional algunos parámetros que la ciencia médica considera como válidos para el cuidado de la vida. ¿Qué podríamos decir de eso? Pues mira, los derechos que se han institucionalizado, que se han propagado y que se han manifestado para cuidar la vida desde el seno de la madre, la vida en todos los sentidos, y por eso se ha ampliado, como decíamos hace un momento, a la vida del animal, la vida del árbol, la vida de todos. Pero aquí fundamentalmente lo que nos interesa es que el cuidado del otro. Y claro, estábamos tratando del embrión, del no nacido. Este no nacido, pues es el más frágil de todos y es el que más exige, más reclama, aunque no hable en silencio, el que se le procure la vida. Porque precisamente el más débil es el no nacido. Y el más débil es donde más resplandece el rostro del otro. Entonces, según desde esta perspectiva filosófica, habría que afirmar que no es lícito abortar. Mira, desde la posición que estamos tratando, donde he dicho que es un acto, en un acto humano se dio la concepción, producto de un acto humano se dio el embarazo, producto de un acto humano se da el proceso del no nacido, entonces no puede haber de un acto humano que es consciente y libre el que se corte la vida. Porque entonces tendríamos que ver que la persona no está siendo responsable del otro. Los casos especiales que pueden haber, pues yo creo que tienen que ser tratados de manera individual. De manera individual porque lo que decíamos hace un momento, el otro se contempla en la individualidad. Entonces,
Los casos particulares, que pueden existir muchísimos, tienen que ser tratados así, porque si no, lo que decía hace un momento también, se nos pierde el otro y luego por eso leyes que lo que pretenden mucho es, al amparo de las leyes, poder volverse delincuentes. Vamos a un breve corte. Te invitamos a continuar con nosotros hablando sobre el tema del aborto desde la perspectiva de Emmanuel Levinas, el filósofo del otro. Estamos en Pensamiento Juchimán desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Quédate con nosotros. Continuamos conversando sobre uno de los temas fundamentales de la bioética en México y en el mundo hoy, el aborto. Quédate con nosotros. Para alguno de nuestros amigos televidentes, juchimanes, que por ejemplo tenga que acudir algún día a una consulta en la que usted sabe que en estos días los obispos mexicanos, que son en este caso el organismo más reconocido, digamos, moral, tradicional en México desde la conquista, quienes se han opuesto tradicionalmente pues no solo al aborto, sino a una serie de temas de bioética como la eutanasia, incluso la pena de muerte, etc. En el caso concreto del aborto han propuesto que se haga una consulta nacional. Hay diferentes actores políticos de diferentes partidos y la que hoy es secretaria de Gobernación, que proponía, decía ella, yo no estoy de acuerdo con el aborto, creo que nadie está de acuerdo con el aborto. Lo que decía, nosotros lo que pretendemos es despenalizar el aborto. Parece que es una distinción pequeña, pero no lo es bastante gruesa y puede que muchas personas se confundan con esa distinción. ¿Qué podríamos decirle a alguien que tenga que ir a una consulta y tomar en una boleta y decir sí o no a favor del aborto? ¿Cuáles serían esos criterios? Tú has hablado de uno de ellos, la libertad. Otro de ellos, el rostro del otro, que el otro no es solamente el no nacido, sino la madre, el padre. Evidentemente que hay un movimiento feminista en el mundo hoy, con toda la teoría de género, que propone la libertad de la mujer en todos los sentidos y que ella tiene libertad de decidir, etcétera. Desde luego son elementos de ideología que tenemos que considerar. Otros son el tema de los derechos humanos. Pero la filosofía y la ética tienen como muy claro cuáles son esos criterios que habría que aplicar para considerar si un acto es inmoral o no. Decíamos la libertad, considerar el otro. Tú hablabas también de la conciencia, la libertad de conciencia, pero quizá hay otros elementos, Ernesto, no sé si sea válido. En México todavía no todos los hospitales tienen comités de bioética. No todos los, y desde luego la ley esta pro aborto, como le han llamado a algunos, tampoco así es reconocido en todo el país, y la idea es que sea reconocida en todo el país según estas consultas. Entonces, ¿qué es lo que se buscaría, digamos que en un acto moralmente virtuoso, que una sociedad esté a favor o en contra? Parece que no se puede reducir a un simple sí o no, pero en el fondo hay que decir un sí o no porque hay una disyuntiva. Tú ya hablabas de estos tres elementos. Hay un cuarto elemento que es el elemento religioso. Hay personas que su religión evidentemente se confrontan directamente con el tema, no solo del aborto, sino cualquier forma de agresión a la vida, y entonces dicen no estamos de acuerdo. Perfecto, las personas que profesen una religión que no esté de acuerdo con el aborto, pues simplemente no practicarán ni el aborto, así como otros temas, por ejemplo, las personas que según su religión no aceptan la homosexualidad, pues simplemente no profesarán esa religión y se cambiarán de religión y listo, no pasa nada. Pero desde el punto de vista moral, de la ética, ¿cuál sería el punto de partida? Tú ya nos decías, Levinas, conciencia, libertad, el otro. Una perspectiva crítica de la religión no significa negarla, sino mirarla desde otra perspectiva. ¿Tú qué tendrías que decir de esto? Primero,
considero que no se trata de echar afuera ninguna posición, porque con otros términos, por ejemplo, la religión está mirando el rostro del otro, aunque no diga, aunque no mencione ni a Levinas ni sus términos. Eso es lo primero. Y todo el que esté a favor de la vida, entonces está a favor del otro, porque el otro no es alguien a quien matar, sino es alguien a quien ayudar. Por eso el otro no es alguien para ser conocido, sino sobre todo para ser amado. Interesante esta perspectiva. Quisiera subrayarla, si me permites, Ernesto. El otro no es alguien que despierte nuestra curiosidad, sino alguien que nos invita a encontrarnos y amarlo, ¿no? Qué profundidad la de Levinas, ¿eh? Qué profundidad, porque nos pone completamente en otro ámbito de discusión en el aborto. El aborto no es un tema jurídico, es un tema ético, es un tema de amor. O se ama a sí mismo, se ama el cuerpo humano en todas sus consecuencias, se ama al otro, se ama la humanidad entera o no se ama. Y es que con esto precisamente Levinas lo que está diciendo es que cuando cuido del otro, protejo del otro, me responsabilizo del otro, estoy responsabilizándome de mí mismo. Y esta responsabilidad por mí mismo no es una responsabilidad de egoísmo, no es hago lo del otro para que entonces yo esté bien, no, sino es la conservación o es un imperativo de humanidad. Por eso el otro es mi hermano, dice, pero no mi hermano de sentimiento, no mi hermano de emoción, ni siquiera mi hermano carnal, sino es mi hermano humano. O sea, somos de la misma naturaleza, de la misma condición, y por eso cuidarle a él es cuidar la humanidad. En ese sentido profundo, quizá ya arañamos aspectos filosóficos y teológicos. La madre no solamente es la gestante, no es solo su hijo, sino que en el sentido de la profunda humanidad es un fráter, es un hermano que es hermano de toda la humanidad. En ese sentido no solo le pertenece a la madre, sino le pertenece a todos los hombres. A la humanidad precisamente. Por eso lo que hemos dicho, este otro, este no nacido, que es otro, lo que al impactarnos nos hace responsable de él. Por eso es que no es algo simple el que entonces se puede interrumpir su gestación, ¿no? Por eso decía hace un momento, yo estoy tratando aquí el que no se interrumpa la gestación por razones ajenas. Hace un ratito me preguntabas en qué casos habría que verlo, habría que estudiarlo, pero esos son los casos particulares y por razones particulares que si se tiene que tomar otra decisión, pero eso no se puede decir de manera amplia a todos los televidentes, sí, el aborto, porque por ejemplo lo que decías de la consulta, yo pensaba cuando decías de la consulta está muy buena, sí, pero ¿cómo le pregunto a alguien que no he formado y que a lo mejor ni sabe a ciencia cierta o que nada más sabe que el aborto es interrupción del proceso de gestación? ¿Y ya? Si lo interrumpo o no. ¿Quién hace la consulta? El gobierno. El gobierno es el tercero en esta actuación, dice Levinas. Sí. Yo, otro y el gobierno. El Estado. Entonces, el Estado debe ser garante de las condiciones para que el otro se desarrolle y alcance su plenitud de condición humana. Sí, porque uno de los argumentos que se ha puesto sobre la mesa es que el número de las mujeres que mueren por hacerse abortos clandestinos, que ese es uno de los argumentos más fuertes a favor de la ley del aborto, es que fallecen muchas mujeres porque van a hospitales donde no se les practica de manera adecuada. Bueno, con la crisis hospitalaria que se tiene en México, difícilmente encuentren un hospital, ¿no? Y muchas de ellas acuden a mecanismos pues casi que, digamos, caseros para abortar, lo cual es también sumamente grave. Pero ante la supuesta despenalización, lo que dicen los proabortistas es que habría, y esto habría que ver si es, o qué tan cierto sería en la experiencia de países más desarrollados,
clínicas donde la mujer tendría más garantías de salvar la vida ante el caso de un aborto, de que no ponga en riesgo su vida. Evidentemente las personas que están en contra del aborto sostienen que el Estado no debería erogar ningún presupuesto destinado a esto, que va abiertamente en contra de la vida, que es inmoral. Pero mira, este otro, que es la madre del niño, es lo que requiere es precisamente lo que hemos estado diciendo, la responsabilidad. O sea, ser responsable de ella también. Y no estamos hablando de nadie en particular ahora, estamos hablando simplemente de otro que es gestante, Entonces, que también requiere, como otro, ser atendida, ser ayudada, ser amada. Porque precisamente cuando alguien busca abortar, es porque le faltan las condiciones elementales de una vida digna. Acabas de tocar uno de los puntos centrales de la ética. Evidentemente que cuando una mujer considera que no tiene las condiciones para traer al mundo una vida nueva, hay muchas cuestiones de carácter emocional, psicológicas. En la vida profesional también me he tocado con muchas mujeres y parejas, porque no solo las mujeres, también los padres que intervienen en esta decisión también lo sufren, que han tenido que tomar esta decisión y que luego tienen secuelas psicológicas muy profundas. Parece mentira, que es también uno de los argumentos de los que están en contra del aborto, que hay personas que tienen secuelas de culpa, pero no de tipo religioso, no solo de tipo religioso. Otra cosa es las de tipo religioso que condena, que se va en contra de digamos, la posibilidad de un perdón divino en el caso de abortar. Pero se dice que estas mujeres, al no contar con estas garantías para desarrollar su vida plenamente, sufren una fractura moral, una soledad, un sentimiento de culpa de haber perdido un hijo. Y personalmente me he encontrado muchas mujeres que han vivido una situación así y que cargan no de días, de años, una situación difícil de acompañar, por lo que no solamente hay que contemplar el acto del aborto en sí mismo, sino las consecuencias para la madre y para la sociedad y para la familia del mismo, porque estas mismas mujeres o estas mismas familias requieren también de un acompañamiento terapéutico, emocional, porque tampoco se puede estar abortando una y otra vez. Queda claro que esta es una cuestión de excepción, queda claro que esta es una cuestión, como tú mencionabas hace un rato, de casos particulares, que no puede ser una situación en la que una persona dice, pues ya estoy embarazado, voy y aborto nada más porque sí. Eso sería lo peor que nos pudiese suceder como sociedad, porque entonces estaríamos ante una sociedad indolente, ante una sociedad superflua, ante una sociedad hedonista que no se hace cargo de las consecuencias de sus actos. Vamos a un breve corte, te invitamos a continuar con nosotros hablando sobre el tema del aborto desde la perspectiva de Emmanuel Levinas, el filósofo del otro. Estamos en Pensamiento Juchimán desde la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Quédate con nosotros. El Estado, que debería cuidar y proteger al otro, no lo contempla en su otredad, sino lo reduce a un número, a una estadística. De esta manera, se aprovecha de su debilidad sin dimensionarlo en lo que significa. No lo mira como humano con propiedades de eternidad e infinito. Se le violan sus derechos. Se le reduce a una categoría manejable, manipulable, a la que se le puede apropiar. El otro es inapreciable.
La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 11 de noviembre de 1977, insta a la protección del ser humano y a coadyuvar en su desarrollo para que alcance mejores condiciones en su ser y hacer, coordinándose con otros seres humanos para integrar organismos que inspiren los mejores sentimientos y las acciones más loables en favor de toda la comunidad humana, especialmente en el campo de la ética. El Estado, por misión irrenunciable, debe promover políticas efectivas y constantes de educación sexual y salud reproductiva. Además, formular proyectos de educación que se institucionalicen en los medios naturales por los que el Estado alcance a todos sus ciudadanos a fin de forjar seres con una mucha mayor calidad humana. Además, porque el Estado se fortalece cuando defiende al más débil. El más débil es el no nacido, sobre todo cuando fue engendrado producto de un acto libre. Al Estado le corresponde preservar la vida humana, que es un derecho inalienable de los seres humanos. El no nacido es humano como hemos presentado, y más aún en su calidad de otro. Es persona. Por ello, ha de implementar las políticas necesarias que le proporcionen seguridad y sano desarrollo. Continuamos conversando sobre uno de los temas fundamentales de la bioética en México y en el mundo hoy, el aborto. Queda claro que esta es una cuestión, como tú mencionabas hace un rato, de casos particulares, que no puede ser una situación en la que una persona dice, pues ya estoy embarazado, voy y aborto nada más porque sí. Eso sería lo peor que nos pudiese suceder como sociedad, porque entonces estaríamos ante una sociedad indolente, ante una sociedad superflua, ante una sociedad hedonista que no se hace cargo de las consecuencias de sus actos. Y tocaste un punto fundamental, porque el aborto a veces pensamos que solo afecta al no nacido y que es cortarle a él el proceso de gestación y ahí se acabó. O lo más que puede llegar es a trastocar un poco la vida de la madre gestante y ya. Y si salió bien librada, entonces no pasó más nada. Pero eso no es cierto, porque estas secuelas no solo son físicas, son emocionales, son existenciales y va más allá. Porque aunque el varón se haga el fuerte y a veces como el que no se involucra, el que permanece distante, también a él le afecta. Claro. Y a todos, porque la sociedad va viviendo esta experiencia que es una experiencia enfermiza, dañina, porque entonces nos estamos olvidando de lo que Levinas dice. Cuando me responsabilizo del otro, me responsabilizo de la humanidad. Y la conservación de la humanidad es por la que hay que atender al otro. Y el otro, lo que decías desde hace un momento, es todo el que tiene un rostro. ¿Y quién tiene rostro? El que tiene mi propia condición. Por eso significa algo, y este algo que significa es que resplandece como persona y además impacta. Por eso lo que decíamos desde antes es inmanipulable. Y aunque se llegue a dañarle, pero no se le daña de una manera consciente y libre buscando ese daño, sino se ha tergiversado tanto la búsqueda de lo que queremos. Por eso se dice que siempre elegimos un bien, pero no siempre elegimos bien. Exactamente. Porque metafísicamente hablando todo es bueno, pero moralmente hablando, no todo es bueno. Y aquí es donde está la clave, saber elegir siempre el bien. Por eso lo que decía hace un momento de que tiene que haber un proceso de educación, de formación, porque por eso es que este otro nos requiere, nos necesita, porque está en proceso, es la humanidad entera. Y quizás dicen que el cordón siempre se rompe por lo más débil, y lo más débil en una sociedad pues es un niño en gestación. Decías hace un momento, querido Ernesto, que al principio de nuestro programa, amigos cuchimanes, dejamos muchas ventanas abiertas, con toda la intención de que las fuéramos cerrando y abordando en cada bloque. Pero una de esas ventanas que dejamos abiertas al inicio del programa es cuando el tema del aborto se politiza, es decir, se utiliza como un discurso de los partidos políticos para golpear o a un determinado grupo social o al gobierno o a los que están a favor o en contra. Cuando el aborto no debería de ser un tema politizado, sino un tema de bioética.
Y un tema precisamente que lo que requiere es atención, porque lo que estábamos diciendo, este otro que es el no nacido, que es la madre, que es el padre, que es la sociedad, este otro lo que necesita es atención, es dedicación, es ayuda para desarrollarse, porque el que está pleno, el que está bien, no hace daño, no destruye, sino que construye, edifica, mejora, se desarrolla. Sus potencialidades son precisamente para la construcción de una sociedad más fuerte que nos permita ser mejores seres humanos. Pensaba mientras hablaba nuestro invitado de esta noche aquí en su programa Pensamiento Juchimán, en un tema que es también muy importante, que de quedar en una ley debería también de considerarse, no sé qué pienses, Ernesto, el tema de la objeción de conciencia. Es decir, si una persona acude ante un médico o ante un hospital solicitando el aborto, por la razón que sea, hay médicos que han acudido a este tema de decir, pues por objeción de conciencia, yo no puedo permitirme, por los motivos de conciencia, efectivamente, el hacerlo. Y en algunos casos han habido incluso conflictos laborales, porque si llega a ser algo que se apruebe en términos genéricos en la ley, bueno, pues todo médico debería de atenderlo como si fuera un padecimiento o como si fuera una urgencia médica, como quien tiene un apéndice y pide que se le quite el apéndice, como quien tiene una pancreatitis y pide que se le cuide el páncreas. ¿Usted cree, maestro, que ante estos casos la ley debería de prever la objeción de conciencia en los casos en los que pues los involucrados así lo consideren? Yo creo que es sano que esto esté enmarcado en esta objeción de conciencia, porque primero, no lo sabemos todo. Segundo, no sabemos las intenciones de la persona que llega a nosotros. Entonces, sí conviene que no porque yo tenga un título, porque tenga un cargo, ya estoy obligado a hacer todo lo que se me pida. No, sino que haya esa apertura para que yo pueda también decir, si no tengo todos los elementos, pueda abstenerme de realizar tal o cual acción. Fíjese, maestro, que yo pienso, la Secretaría de Educación en México ha hecho algún análisis evidentemente de la situación en las escuelas, y una de estas situaciones es que muchas de las adolescentes se embarazan durante la secundaria y el bachillerato y hacen que terminen sus estudios, pero muchas de ellas acaban abortando. ¿Cómo concluiría usted pensando en este tipo de jovencitas que muchas veces pues se ven desesperadas al verse abandonadas por su pareja, por su familia, etcétera, y por inmadurez, por una falta de apoyo, se ven pues presionadas, no se puede justificar, pero se ven presionadas a pensar en el aborto? ¿Cuál sería la conclusión para ir terminando nuestro programa y agradecerle a nuestros amigos juchimanes de lo que Levinas en un momento dado pudiera decir respecto al aborto? Primero, cada quien como ser humano tiene que verse en los demás seres humanos para ir aprendiendo, porque los seres humanos al principio aprendemos por imitación, para no aprender solamente lo negativo, sino aprender de tantas virtudes y valores que hay en la humanidad, de tantas cosas buenas, tantas personas exitosas, luchadoras, que defienden una mejor calidad de ser humano y que además se esfuerzan por ser mejores seres humanos. Lo segundo es que se necesitan programas institucionales, y que es la tarea del gobierno, del Estado, formar a su pueblo. Un pueblo que va aprendiendo, que va asimilando los valores, los va haciendo suyos, es un pueblo que entonces hará grande a su gobierno, porque el pueblo hace al gobierno, así como el gobierno, el Estado, hace a su pueblo. Y esta relación
de yo otro que vamos a encontrar en cada momento de nuestra existencia, entonces es la que tiene que irse fortaleciendo y enriqueciendo para poder transformar. Si nosotros nos quedamos con una mentalidad negativa, pesimista, vamos a pensar, no, es que yo así nací, yo así, no, eso es lo que hay que desterrar. Hay que desterrar y hay que abordar y utilizar y buscar a los que tienen aspiraciones de ser mejores seres humanos. Pues querido maestro, no me queda más que agradecerle por sus aportes y comentarle que, bueno, pues la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se siente orgullosa de tener maestrantes en filosofía como ustedes, como usted, que es la primera generación de filósofos que egresa de esta universidad y por eso nos enorgullece compartir con ustedes el pensamiento juchimán de los filósofos que en Tabasco hoy están haciendo reflexiones de actualidad. Por eso despedimos a nuestro amigo, el maestro, licenciado en filosofía, pero también director de la escuela primaria, Ernesto Ortiz García. Maestro, muchísimas gracias. Agradecido soy yo, muchas gracias por el espacio y ha sido un momento muy interesante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Estamos en Pensamiento Juchimán. Nos vemos en la próxima emisión el miércoles a las 19 horas, el jueves a las 21 y el domingo a las 19. Les habló su amigo Roberto Valencia. Hasta la próxima.